Bienvenidos. Este es el día número 334. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Ezequiel, del libro eclesiástico y del libro del Apocalipsis. Suplicamos con fe, con esperanza y con amor el don del Espíritu Santo. Fe porque nos apoyamos en la promesa de Cristo. Esperanza porque vemos la obra que hizo el Espíritu en los apóstoles. Amor porque ese es el nombre propio de este Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Ezequiel capítulo 33. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, habla a la gente de tu pueblo, tú les dirás, si yo hago venir la espada contra un país, la gente de ese país toma a uno de sus hombres y lo pone como centinela. Cuando éste ve venir la espada sobre el país, toca la trompeta para advertir al pueblo. Si alguien escucha el sonido de la trompeta pero no hace caso de la alarma, y entonces llega la espada y lo mata, la sangre de este hombre recaerá sobre su propia cabeza. Él escuchó el sonido de la trompeta, pero no hizo caso. Su sangre recaerá sobre él. En cambio, si hace caso de la alarma, habrá salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada, y no toca la trompeta, de manera que el pueblo no es advertido, y cuando llega la espada mata a alguno de ellos. Este perecerá por su culpa, pero al centinela le pediré cuenta de su sangre. También a ti, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta, y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes andan diciendo, nuestras rebeldías y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo a causa de ellos. ¿Cómo podremos vivir? Tú diles en cambio, juro por mi vida, oráculo del Señor, que yo no deseo la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértanse de su conducta perversa. ¿Por qué quieren morir, casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a la gente de tu pueblo, al justo no lo librará su justicia si comete un delito, al impío no lo hará sucumbir su maldad si se convierte de ella. Y cuando un justo peque, no podrá sobrevivir a causa de su justicia. Si yo digo al justo, vivirás, pero él, confiado en su justicia, comete una iniquidad, no quedará ningún recuerdo de su justicia, él morirá por la iniquidad que cometió. Por el contrario, si digo al malvado, morirás, pero él se convierte de su pecado y practica el derecho y la justicia, si devuelve lo que tomó en prenda, si restituye lo que arrebató por la fuerza y observa los preceptos de vida, dejando de cometer la iniquidad, él ciertamente vivirá y no morirá. No quedará contra él el recuerdo de ninguno de los pecados que cometió. Ha practicado el derecho y la justicia, por eso vivirá. La gente de tu pueblo dice, el proceder del Señor no es correcto, pero es el proceder de ellos el que no es correcto. Cuando el justo se aparta de su justicia y comete la iniquidad, muere a causa de eso. Y cuando el malvado se convierte de su maldad y practica el derecho y la justicia, vive a causa de eso.
Ustedes dicen, la conducta del Señor no es correcta, pero yo los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta, pueblo de Israel. En el año 11 de nuestro exilio, el día 5 del 10º mes, un fugitivo llegó de Jerusalén y me dio esta noticia: la ciudad ha sido tomada. La mano del Señor había descendido sobre mí por la tarde antes que llegara el fugitivo, y a la mañana siguiente, apenas llegó, el Señor me abrió la boca. Entonces recuperé el habla y ya no me quedé mudo. La palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, los que habitan en esas ruinas en la tierra de Israel andan diciendo, Abraham, que era uno solo, recibió esta tierra en posesión. Nosotros somos muchos y se nos ha dado esta tierra en posesión. Por eso diles, así habla el Señor: ustedes comen víctimas sin desangrar, levantan sus ojos a sus ídolos, derraman sangre y pretenden poseer el país. Ustedes confían en sus espadas, cometen lo que es abominable, contaminan a la mujer de su prójimo y pretenden poseer el país. Tú les dirás, así habla el Señor: juro por mi vida que los que están entre las ruinas caerán bajo la espada, a los que están por el campo los daré como pasto a las fieras, y los que están en las fortalezas y en las cuevas morirán de peste. Haré de este país un desierto desolado, y se acabará su arrogante poderío. Las montañas de Israel quedarán devastadas, y nadie más pasará por ellas. Y cuando yo convierta a este país en un desierto desolado, por todas las abominaciones que han cometido, entonces se sabrá que yo soy el Señor. Hijo de hombre, la gente de tu pueblo se reúne para hablar de ti junto a los muros y las puertas de las casas, y se dicen unos a otros, vamos a escuchar qué palabra nos dirige el Señor. Acuden a ti en tropel y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras pero no las practican, porque hay mucho amor en sus palabras, pero lo único que buscan es su propio interés. Tú eres para ellos como un cantor de canciones de amor que tiene buena voz y toca armoniosamente. Escuchan tus palabras y nadie las cumple. Pero cuando todo esto suceda, y ya está a punto de suceder, sabrán que había un profeta en medio de ellos. La palabra del Señor me llegó en estos términos: Profetiza, profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a esos pastores, así habla el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersas por toda la tierra y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas. Por eso, pastores, oigan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor, porque mis ovejas han sido expuestas a la depredación y se han convertido en presa de todas las fieras salvajes por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidan a mis ovejas, porque ellos se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor: aquí estoy yo contra los pastores. Yo buscaré a mis ovejas para quitárselas de sus manos y no les dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no se apacentarán más a sí mismos.
Arrancaré a las ovejas de su boca, y nunca más ellas serán su presa. Porque así habla el Señor: aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé de mis ovejas, y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel, en los cauces de los torrentes y en todos los poblados del país. Las apacentaré en buenos pastizales, y su lugar de pastoreo estará en las montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán con ricos pastos sobre las montañas de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y curaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor: yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. ¿No les basta con apacentarse en buenos pastizales que pisotean el resto del pasto? ¿No les basta con beber agua limpia que enturbian el resto con sus pies? Así mis ovejas tienen que comer lo que ustedes han pisoteado, y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por eso así les habla el Señor: yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la oveja flaca, porque ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado con los cuernos a las más débiles hasta dispersarlas fuera del pastizal. Yo acudiré en auxilio de mis ovejas, y ellas no estarán más expuestas a la depredación. Yo juzgaré entre oveja y oveja. Suscitaré al frente de ellas a un solo pastor, a mi servidor David, y él las apacentará y será su pastor. Yo el Señor seré su Dios, y mi servidor David será príncipe en medio de ellas. Yo el Señor he hablado. Yo estableceré para ellos una alianza de paz y haré desaparecer del país a las bestias feroces. Ellos habitarán seguros en el desierto y dormirán en los bosques. Haré que ellos y los alrededores de mi colina sean una bendición, y haré caer la lluvia a su debido tiempo, una lluvia de bendición. Los árboles del campo darán sus frutos, y la tierra dará sus productos, y ellos vivirán seguros en su propio suelo. Y cuando rompa las barras de su yugo y los libre de las manos de los que los tienen esclavizados, sabrán que yo soy el Señor. Ya no serán presa de las naciones, ni los devorarán las bestias salvajes. Vivirán seguros, sin que nadie los perturbe. Y haré brotar para ellos una plantación famosa. No habrá más víctimas del hambre en el país, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Así sabrán que yo, el Señor, estoy con ellos, y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel, oráculo del Señor. Ustedes, mis ovejas, son el rebaño humano que yo apaciento, y yo soy su Dios, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro eclesiástico, capítulo 34, versículos del 1 al 13. Vanas y engañosas son las esperanzas del insensato, y los sueños dan alas a los necios. Tratar de asir una sombra o correr detrás del viento es dar crédito a los sueños. Las visiones de los sueños no son más que un espejismo, un rostro ante el reflejo de su propia imagen. ¿Puede sacarse algo puro de lo impuro? ¿O de la mentira puede salir la verdad?
Adivinaciones, augurios y sueños son cosas vanas, puras fantasías como las de una parturienta. A no ser que los envíe el Altísimo en una visita, no les prestes ninguna atención, porque los sueños han extraviado a muchos que cayeron por esperar en ellos. La ley debe cumplirse sin falsedad, y la sabiduría expresada fielmente es perfecta. El que ha viajado mucho sabe muchas cosas, y el hombre de experiencia habla inteligentemente. El que no ha sido probado sabe pocas cosas, pero el que ha andado mucho adquiere gran habilidad. Yo he visto muchas cosas en el curso de mis viajes, y sé mucho más de lo que podría expresar. Muchas veces estuve en peligro de muerte, y gracias a todo eso escapé sano y salvo. El espíritu de los que temen al Señor vivirá, porque han puesto su esperanza en aquel que los salva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Apocalipsis, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas, y camina en medio de los 7 candelabros de oro, afirma: Conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos, has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien desde dónde has caído, conviértete y observa tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro de su lugar preeminente. Sin embargo, tienes esto a tu favor, que detestas la conducta de los nicolaítas lo mismo que yo. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha revivido, afirma: Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rica, así como también la maledicencia de los que se llaman judíos y no son más que una sinagoga de Satanás. No temas por lo que tendrás que padecer. Mira que el demonio va a arrojar en la cárcel a algunos de ustedes para que sean puestos a prueba, y tendrán que sufrir durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. La segunda muerte no dañará al vencedor. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada de doble filo afirma: Sé que tú habitas donde está el trono de Satanás. A pesar de todo, permaneces fiel a mi nombre y no has renegado de tu fe en mí, ni siquiera en la época de Antipas, mi testigo fiel, al que mataron en el lugar donde habita Satanás. Sin embargo, debo reprocharte algo, y es que tienes adictos a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac cómo debía seducir a los israelitas para que se prostituyeran, comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Tienes además partidarios de la doctrina de los nicolaítas. Arrepiéntete, o iré enseguida para combatirlos con la espada de mi boca. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido, y también le daré una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce, fuera de aquel que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce fundido, afirma:
Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé también que tus últimas obras son más abundantes que las primeras, pero debo reprocharte que toleras a Jezabel, esa mujer que pretende ser profetisa, la que engaña a todos mis servidores y les enseña a prostituirse comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Yo le he dado tiempo suficiente para arrepentirse, pero ella no quiere dejar de fornicar. Por eso la arrojaré en un lecho de dolor y someteré a sus compañeros de adulterio a una prueba terrible, si no se arrepienten de sus obras, y haré morir a sus hijos. Así sabrán todas las iglesias que yo conozco íntimamente los sentimientos y las intenciones, y yo retribuiré a cada uno según sus obras. En cuanto a ustedes, los demás de Tiatira, los que no comparten esta doctrina, ni conocen los secretos de Satanás como dicen ellos, no les impondré nada nuevo, excepto que conserven firmemente lo que ya poseen hasta que yo vuelva. Al vencedor, al que permanezca fiel hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Él las regirá con un cetro de hierro y las destrozará como a un vaso de arcilla, con el mismo poder que yo recibí del Padre, y también le daré la estrella de la mañana. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.